Bienvenidos a Observatorio, en esta ocasión a Observatorio Semanal. Para el día de hoy hemos elegido un tema muy relevante, el tema de la violencia, pero no la violencia en general, sino la violencia circunscrita a un ámbito específico, a un ámbito particular, el ámbito de las redes sociales. David, Elia, quizá lo primero que hay que hacer es hacer una breve reflexión sobre el concepto de la violencia, porque creo que es necesario hacer esta reflexión para entender cómo puede adscribirse al ámbito de la comunicación en redes sociales el concepto y el uso y el ejercicio precisamente de la violencia. ¿Cuándo se ejerce violencia? Bueno, yo para precisamente quedarnos en el contexto que tú pones sobre la mesa, quisiera arrancar señalando algo que es muy cierto, algo que fue muy empujado por Fran Larroux, anterior relator de Naciones Unidas de Libertad de Expresión, que nos decía que en las redes sociales no es que se interrumpan tus derechos, no es que en el mundo análogo, en el mundo físico tengas unos derechos y cuando llegas al mundo en línea, cuando te conectas, de repente se interrumpen, sino que son una prolongación. Se extienden tus derechos. Igual no hay una suerte de cesión de algunos derechos cuando entras a las redes sociales. Es una extensión más de tu vida cotidiana, cuando te conectas, cuando estás en línea y demás. Entonces, para esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta y hablar en clave de esto, ¿no? Siempre que vamos a hablar en términos de qué sucede en redes, tenemos que pensarlo también en clave de qué sucede en el día a día, en nuestro mundo cotidiano físico. O sea, no hay entonces una diferencia, el concepto de violencia transita en las dos esferas de manera... Yo creo que ya tenemos que como acostumbrarnos a no pensar en las redes sociales o en internet como un mundo paralelo, sino más bien ya desde la perspectiva incorporarlo a nuestra vida cotidiana, porque el internet en todos sus ámbitos y todos los dispositivos y las redes sociales, por lo menos de un segmento de la población, si no de todo, pues sí, ya forma parte de su mundo cotidiano y lo ha impactado. Pero a ver, nada más digo, me detengo un poco en el punto antes de regresar y no nos vamos a salir de nuestro tema del día de hoy, pero es el punto, cuando uno entra a las redes sociales, cuando uno entra a varios de los servicios que ofrece las nuevas tecnologías, uno sí restringe y acepta restricciones a sus derechos. Uno restringe, por ejemplo, ciertas restricciones a su derecho a la privacidad, autoriza el uso de sus datos, en fin, cuando uno dice acepto al contrato de adhesión que le propone inmediatamente el prestador de servicio. Sí, ahí hay una cesión de derechos. En ese sentido, no es exactamente, digamos, el mismo ámbito de ejercicio de derechos que en la vida cotidiana, ¿o sí? Yo te llevaría a pensar esto en clave con algo. Antes de empezar a grabar, cuando estaba en maquillaje, me hicieron firmar un contrato de que cedía mis derechos de imagen, de reproducción de imagen. Ahí también estoy cediendo derechos. En el día a día, en nuestro mundo físico análogo, también hay una cesión de derechos, también hay una restricción de derechos. Otras cosas que muchas veces arbitraria, autoritaria, desproporcional, etcétera, etcétera, pero pues... Prometo que la nuestra no será ni arbitraria, ojalá. Ni desproporcional, ni eso, pero está bien. Entonces, de hecho, siempre tienes como esta negociación, ¿no? Siempre los derechos siempre están en este juego de limitación, ampliación. Pero para volver a tu pregunta original con la que iniciamos el programa, así como en el mundo físico hemos explorado diferentes tipos de violencia que incluyen, dentro de otras, no va a ser exhaustivo, física, simbólica, cultural, institucional, estructural. Estos mismos tipos de violencia se reproducen en redes, ¿no? Los mismos discursos, por ejemplo, de odio, los mismos discursos discriminatorios que manejamos en nuestro día a día son las mismas réplicas que tienen o que vemos reflejadas en redes. Lamentablemente, las redes son un espacio en disputa por diferentes actores con muchísimos intereses muy encontrados entre sí, que muchas veces... Y, por ejemplo, el caso inmediato, el contexto mexicano, se presta para mostrar un poco lo peor de nosotros, lo peor de una sociedad. ¿Por qué? ¿no? A ver, eso me interesa mucho, Elia, David. ¿Por qué? Porque eso que dices es muy cierto. A veces uno ve, lee cosas dichas por ciertas personas que no te las imaginarías jamás diciendo eso, escribiendo eso en un ámbito universitario, en una sobremesa familiar y ni siquiera en una sobremesa entre amigos. Es decir, como que la gente se permite decir cosas a veces más soeces, más agresivas, más violentas, diría yo, David, en el ámbito de las redes sociales. ¿Por qué? A mí me parece que en el ámbito de las redes sociales sigue imperando esta, voy a tomar la palabra de una muy reconocida investigadora, María Elena Meneses, especialista en el tema de Internet, con quien conversé precisamente al respecto recientemente. Me decías, tenemos una embriaguez del uso de las redes sociales, del Internet,
Internet. De pronto estamos explorando todas sus posibilidades más allá de lo bueno o lo malo. Y además Internet, y en particular las redes sociales, el uso de las redes sociales, yo creo que le da al usuario como una doble personalidad. Hay una especie como de vitrina desde la cual puede pensar que hay una distancia o construirse una imagen distinta a la que puede tener en el mundo real. Y la verdad es que el tema de la imagen en redes sociales a mí me parece uno de los temas más apasionantes. Cómo lo estamos manejando y además cómo lo estamos explotando. Para mí el tema de las ladies, los lores, los gentlemen, etcétera, pues es un ejemplo de un arma que quizá a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero a mí me parece un arma de doble filo. Porque es verdad que las redes se han convertido en este instrumento de denuncia muy eficaz, ¿no? De denuncia de los excesos, de los abusos, incluso de casos de corrupción, cuando ha habido gente que ha grabado algunos actos de corrupción de autoridades. En fin, un instrumento de poder de denuncia y un poder de denuncia también. Impresionante. Pero también tiene un poder de invasión de la privacidad que a mí a veces me espanta un poco. Porque si un día tú tienes un mal día y escribes una cosa equivocada. O simplemente, no, simplemente pateas la llanta de tu carro. Claro. Y entonces alguien te graba y entonces subes y entonces ya te convertiste en Lord Llantas, ¿no? En las redes sociales. Lo cual además para un profesor universitario creo que no sería algo muy grato, digamos. La condena. Exactamente. Quizá fuera de contexto, quizá en un mal momento. ¿Cómo protegemos esos derechos a la privacidad? ¿Cómo protegemos esos derechos a la imagen, ¿no? Que bueno, que en algún sentido están pues protegidos en las leyes mexicanas de manera ya a mí me parece muy rezagada, pero en fin, este es uno de los temas para mí que se cruzan también con el tema de la violencia, por dos razones, porque se ha convertido, o sea, las redes sociales, como decía David, es ya un espacio de pelea, y ya no solamente somos usuarios de carne y hueso los que estamos ahí, ya hay una industria de los bots. No. Yo necesito que me expliquen todas esas cosas, pero antes necesito hacer una pausa en un punto que dijiste muy interesante. Es que es muy interesante, le quiero preguntar a David su opinión, porque tú decías este tema de cómo se juegan las identidades y de la enorme relevancia de la imagen y la identidad de los sujetos que interactúan en redes. Claro. Y para regresar al punto, perdón por mi escepticismo y mi insistencia, de si es equiparable, digamos, lo que sucede en términos de derechos dentro y fuera del mundo virtual, si me permiten decirlo así, a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo en la interacción en las redes uno puede inventarse una identidad. Es decir, puedes no ser tú con tu nombre y apellido quien interactúa, quien comunica, quien se interrelaciona. Me parece que ahí hay un desdoblamiento que vale la pena tomarlo en cuenta cuando pensamos esto que estamos discutiendo, ¿no? Porque te da un cierto halo de impunidad para decir ciertas cosas o para ciertas interacciones. No sé. Yo creo que un poco como todo, debemos ver que las nuevas herramientas, los mecanismos que provee el mundo digital pueden ser tanto peligrosos, pero también pueden ser muy benéficos. Claro. Tú ahorita dijiste un halo de impunidad. El anonimato no necesariamente tiene que conducirte a un halo de impunidad. El anonimato es una herramienta sine qua non para ejercer libertad de expresión en Internet, para ejercer rendición. O sea, tú dirías en Internet es muy importante el anonimato. Depende, por supuesto, depende cómo lo uses. Podemos pensar de cientos de leaks, cientos de filtraciones que no podrían llevarse a cabo si yo no tuviera la capacidad de navegar Internet anónimamente a través de sistemas de encriptación y demás. Entonces, todas estas como nuevos términos, como todas estas nuevas prácticas que nos permite el mundo digital, dentro de otras, el anonimato, por supuesto, pero también la inmediatez de tu discurso, que en cuestión de segundos está en la mesa de muchísimas personas. La amplificación también, que puedas llegar a un auditorio muchísimo más grande, más allá de tu público usual. Todo esto puede generar beneficios o también te puede traer perjuicios, ¿no? Claro, siguiendo lo que decía Elia, un mal mensaje con un público muy amplio te puede dejar un estigma también que dure mucho en el tiempo, digamos. Por supuesto. También tenemos que, yo creo que relativizar un poco la cuestión de la dignidad. ¿En qué sentido? Yo no creo que sea muy, y bueno, esto es una discusión muy fuerte que también tenemos a nivel de artículo 19, que sea tan grave que seas Lord algo.
Yo lo veo que tiene el mismo impacto, lo tienes que medir con lo efímero que es Internet. Al día de hoy yo veo a Lady Basura y yo por supuesto no voy a reconocer en la calle quién es Lady Basura, por más que durante varios minutos. Porque tú no la conoces, pero yo creo que ella tiene un punto bien importante. La estigmatización en los entornos de convivencia cercanos Inmediatos. es muy fuerte. Uno tiene que pensar eso en su familia. Yo sí quiero que quede claro un punto para mí importante. Yo no estoy en favor, bajo ninguna circunstancia, de ningún tipo de restricción en Internet. Yo sé que eres absolutamente Yo sí creo, absolutamente que de eso hablaremos. La autorregulación y la libertad en Internet son fundamentales en términos de práctica democrática, ciudadana, en fin. Pero tengo preocupaciones en términos de los excesos, de la falta de educación digital que hemos desarrollado. Internet es un medio reciente, realmente estamos apenas como acostumbrándonos al Internet, así tenga, no sé, 20 años. Creo que estamos demasiado empezando a caminar en ese medio, y me parece que evidentemente nos vamos a caer y nos vamos a tropezar, pero en esas caídas y en esos tropezones tenemos que aprender también a guardar el equilibrio. Ya me parece, por ejemplo, el tema de la inmediatez en Internet y en las redes, pues también creo que tendríamos que equilibrarlo, porque pues si tú buscas mi nombre en Google o en los buscadores, pues va a haber ahí una memoria permanente y ahí voy a estar. De eso el video siempre va a quiero estar. que hablemos. Y de pronto uno dice, tenemos el caso del derecho al olvido en Europa. Aquí no sé qué tanto sería conveniente, creo que no sería el caso, pero bueno, se está convirtiendo en esa memoria colectiva donde no hay mucho espacio para la explicación, porque incluso en los medios convencionales, pues si tienes suerte a lo mejor te publican una carta aclaratoria y dices, no, yo no fui. En Internet la voz, si tienes suerte, la voz colectiva, o digamos esta audiencia colectiva ávida de imágenes, porque además los estudios en Internet, los estudios de usuarios de redes comprueban que la mayor parte de usuarios, solo vemos videos, memes y chistes, ¿no? La verdad es la mayor parte, entonces no estamos consumiendo información como tal, estamos muy atentos a eso. Los voy a tener que cortar porque el tiempo es tirano en televisión, pero es solo un corte y regresamos, y estoy perfectamente consciente que dejé lo de los bots en el aire, me interesa esto del derecho al olvido y me interesa que vayamos también encaminándonos y encauzándonos hacia el tema particular de la violencia en redes y sus manifestaciones. Esto es Observatorio Semanal, vamos a un corte y ya regresamos. Pues ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos hablando de las redes sociales y estamos hablando del fenómeno de la violencia dentro de las redes sociales, pero ahí en el primer bloque salió, digamos, un dato que a mí me parece interesante y que sí me gustaría que nos ayudaran a explicarlo. Decían, es que en el mundo de las redes, que como decía David, no es un mundo en todos los sentidos aparte, forma parte de nuestra vida, digamos, ordinaria, en fin, pero en ese mundo no solo conviven usuarios, personas, no solo convivimos nosotros, sino que también ya hay otros fenómenos. Y mencionaba Celia este tema de los bots. Ayúdenos a entender qué es y ayúdenos a entender entonces quiénes son los actores que interactúan y que intercambian información dentro del universo de las redes sociales. Pues yo lo describiría, más allá de que no soy especialista en el tema, pues son estas cuentas que se producen prácticamente de manera industrial o falsas, son cuentas falsas o de empresas que se crean evidentemente para distribuir mensajes, o sea, son cuentas que no pertenecen a un usuario, pues a veces de carne y hueso, o operadas por alguien en particular, pero que no son identificables, básicamente. Entonces, estos bots que son como los fantasmas, ¿no? Yo para mí son como los fantasmas de Internet, o como, pues sí, yo casi siempre los identifico así para mí misma, estos fantasmas de las redes sociales que de pronto son capaces de crear verdaderos escándalos, la verdad. Por ejemplo, o sea, ¿qué hacen? Es decir, me interesa mucho saber. Pueden atacar, ¿no? La función de un bot yo la resumiría también en promover discursos o ahogar discursos. Okay. Promover discursos, ¿en qué sentido? Y así son usados por muchísimas personas físicas o por compañías, personas morales también. Yo necesito llevar a muchísimas audiencias mi hashtag, que es consume X producto. Entonces lo que hago es contrato sistemas enteros que se encarguen de X cantidad de veces al día
retuitear lo mismo y así promuevo un discurso, ¿no? Y así dentro de todo el ruido, dentro de todos los mensajes que pueda haber en una red social, se eleva por la cantidad de personas que lo están promoviendo. Pero así como puedes promover algo, lo puedes ahogar. Si yo quiero instrumentalizar todo este sistema para que la persona que quiera acceder a una información encuentre simplemente ruido alrededor de ella, lo hago. Y esto sucedió, por ejemplo, un ejemplo muy claro, muy elocuente, con el ya me cansé. Cuando se dijo ya me cansé, se volvió un hashtag en Twitter. Tú ponías algo de queja contra el gobierno, ya me cansé. Okay. Entonces lo que hicieron muchísimos bots fue asociar el hashtag ya me cansé con cuestiones que nada tenían que ver. Lo disociaron con el contenido. Podemos suponer que podría venir orquestado, financiado y demás desde las propias autoridades para sí, desviar, digamos, el impacto la de ese atención. hashtag. Exacto. Si yo quiero saber qué se está promoviendo con ya me cansé, llegaba a videos de gatitos, llegaba a fotos que nada tenían que ver. Entonces, estos son los bots. Te sirven para promover un contenido o ahogar un discurso, básicamente. Hay una parte que escucho mucho en las intervenciones de ambos, no me sorprende siendo quienes ustedes son, pero es, digamos, un sesgo a mirar las redes y el intercambio en las redes en su dimensión pública, de relevancia social e incluso público-política, ¿no? Ahí me queda muy claro que hacia allá van muchas de sus participaciones y preocupaciones. Lo que pasa es que tengo la impresión de que también en las redes hay todo un nicho, digamos, que tiene que ver con la interacción de cuestiones de carácter absolutamente privado. Es decir, que tienen que ver con conversaciones familiares, que tienen que ver con intercambios de imágenes privadas, personales, etcétera. ¿Cómo lograr, digamos, una manera de interactuar y eventualmente de organizar todo lo que pasa ahí adentro, en el que lo público y lo privado conviven de una manera tan etérea? Yo creo que del lado de quienes nos apasionan estos temas y estamos metidos ahí, a veces como observadores, como usuarios y demás, en temas de libertad de expresión, de periodismo, finalmente, creo que a veces tenemos muy idealizadas a las redes sociales. Creo que a veces le damos un poder más allá del que realmente tiene. Y de pronto uno empieza a ver los estudios, ¿no? De quienes usan redes sociales, el segmento de edad que está más hacia los adolescentes, jóvenes, adultos muy jóvenes. El uso que le estamos dando a las redes sociales, prácticamente 7 de cada 10 mexicanos lo usamos solo redes. Tenemos 1 o 5 perfiles en redes sociales y solamente lo usamos para cosas personales, como les decía, la mayor parte para intercambiar gatitos, perritos, y ver memes, en fin. Y creo que es en ese segmento de pronto que es mayoritario, pues se nos olvida mirarlo. Entonces, de pronto le damos como más importancia al efecto de ciertos contenidos en redes sociales. Aclarando esto, no quito la importancia que tiene el otro segmento, el que realmente difunde información, en fin, como decía David, a final de cuentas es un espacio que está en disputa ya. Es un espacio en disputa, digamos, del discurso, a favor o en contra de, pero es un espacio en disputa y tan es así que hay una industria ya de los bots dedicada a eso, que viene de partidos políticos, que viene de políticos. Y de empresas, según decías. De empresas, también, ¿no? todo un marketing digital ya muy elaborado, muy complejo finalmente. Y dentro de esto, estos pequeños fenómenos, volviendo al tema de la violencia, lo que está pasando con los temas de violencia en redes sociales, que a mí sí me preocupan porque creo que con el antecedente en México, sobre todo en temas de periodistas y de defensores de derechos humanos, tenemos que ser muy cuidadosos en entonces, ese espacio. Centrémonos en violencia en redes sociales, nos han ayudado a entender no solo la relevancia, sino en una cierta dimensión el funcionamiento de las mismas. David decía una cosa, y empecemos por allá lo de violencia para luego ver ejemplos, pero David decía, las mismas violencias, probablemente la física no, o al menos, ¿no? Pero las mismas violencias que suceden en el ámbito de nuestra vida cotidiana se trasladan al mundo de las redes. Ayúdame a entender a qué te refieres. Es Mira, decir, tal vez la física no, pero algo interesante es que es la promesa de violencia física. La amenaza de. La amenaza de, básicamente, un delito perfectamente tipificado en los códigos penales, ¿no? La amenaza de. Esto es principalmente una de las de las mayores tipos de violencias que vemos. Artículo 19, desde enero de este año a junio de este año, en nuestro primer informe semestral, dimos cuenta de 28 tipos de agresiones. A ver, vamos. Agresiones que incluyen desde amenazas, como esta reciente oleada de amenazas que acabamos de hablar contra periodistas, Denis Merker, Olivia Cerón, etcétera. Que retomaron un mensaje y lo promocionaron, ¿no? Amenazas de este tipo, ¿no? Que amenazas que pueden tener cierto patrón, ¿no? Amenazas que nosotros decimos que son sumamente eficientes en términos de costo-impacto.
Costo es sumamente barato, crear cuentas falsas, crear perfiles falsos, buscar imágenes en internet de armas, de cuerpos muertos, escribir un tweet, anexarla y arrobar a la persona. Pero el impacto es sumamente delicado, ¿no? El impacto es casi nuevo, que te el llegara... El impacto sobre la persona, digo, es muy preocupante, ¿no? No es menor. Terrible, claro. Exacto, no es menor. Además de este tipo de amenazas, también encontramos otros tipos de ataques, ¿no? Ataques cibernéticos tipo DOS, que son ataques que te bajan cuando decimos, se me cayó la página de internet, me bloquearon la página de internet. ¿Tú dirías que es un acto de violencia también? Es un acto de violencia, claro, es un acto de violencia contra la libertad de expresión. Te están censurando, te están acallando un discurso, por supuesto. Claro. Otros tipos de ataques, por ejemplo, algo muy sonado que le pareció que sucedió con uno de los periodistas del equipo de investigaciones de Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, que posterior, unos meses después de la publicación de la Casa Blanca, le empezaron a llegar mensajes de texto bastante raros que decían palabras más, palabras menos, a los periodistas de la Casa Blanca van a proceder civilmente contra los periodistas y una liga de criminalización de la labor periodística a través de redes, digamos. Pero lo importante es la liga que viene, porque si hubiera abierto la liga, cosa que afortunadamente no hizo, seguramente era un ataque que venía a robar toda la información de su celular, información que incluye mensajes, contactos, llamadas, dónde estuvo y dónde no estuvo, etc. Entonces, la amenaza más la estrategia para violentar tu intimidad, tu privacidad. Exacto. Muy bien. Y es muy importante tener en cuenta que muchos medios de comunicación, ya tenemos que superar el debate de esta concepción clásica de medios de comunicación hechos por periodistas colegiados y demás, porque ahora mucha información que se difunde no requiere de espacios físicos, son medios digitales que usan Facebook y Twitter para difundir contenidos. No por eso no son medios de comunicación, son medios de comunicación y están protegidos con las garantías de la libertad de expresión como cualquier otro medio. Pero ¿qué sucede cuando se ataca este tipo de medios que solo tienen este canal de difusión? Pues básicamente estás acabando con el medio. Si yo solo tengo una cuenta de Twitter para difundir información y resulta que me la bloquearon, que me la llenaron de spam, etcétera, etcétera, básicamente me están acallando, ¿no? Y eso claramente es una violencia contra la libertad de expresión. Me parece muy bien. Has centrado su atención. A ver, adelante, Eliana. Aquí nada más me gustaría agregar una cosa a lo que ha dicho David, que por supuesto ellos son súper especialistas en el tema, pero también no solamente es el efecto, digamos, intimidatorio sobre el periodista o sobre la persona que produce información, que recibe la amenaza, sino sobre el entorno. El efecto, como se ha visto siempre, uno de los efectos, una de las preocupaciones más grandes de la violencia contra los periodistas, contra la prensa, contra los medios, tiene que ver con el efecto que produce en su entorno, en la en su entorno social. O sea, entonces, descompone el tejido social. Por lo menos te inhibe, por lo menos te inhibe. Y a esto además hay que sumarle como este clima de intolerancia que a veces se genera en las redes, que es muy común que se genere en las redes, y que creo que no tenemos tampoco que minimizarlo. Combinado esta impunidad, entre comillas, que te puede dar las redes sociales para emitir amenazas a quien tú quieras a través de cuentas pues sí, de bots. Es, digamos, claro, desde el anonimato. Sumado además a este clima de intolerancia que a veces se genera en torno de ciertos temas, me parece que son una combinación muy peligrosa o por lo menos poco provechosa en términos de discusión democrática y de discusión en redes en el ámbito de Internet. Y esos son para mí los temas que yo creo que nos hace falta una discusión enorme por delante en todos los sectores. Totalmente de acuerdo. Leyendo yo algo de, digamos, documentación sobre esto para el programa, encontré que un tema recurrente cuando se habla de violencia en redes es el tema de la sexualidad. David, ¿qué podemos decir de eso? Es decir, encontré que una y otra vez el uso de imágenes sexuales, de robo de imágenes privadas, de amenazas, de tal. Es decir, ¿qué decir de eso? ¿Por qué la sexualidad está tan presente con ese sesgo en el mundo de las redes sociales? Bueno, yo creo, me aventuro con dos respuestas. ¿Sí? La primera, una de corte sociológico, aunque no soy sociólogo, y es probablemente por el mismo halo de, ¿cómo ponerlo? Como de secrecía que tienen los temas de sexualidad, tal vez en vivo y en directo en nuestra cotidianidad, ¿no? Y tal vez cuando tienes el anonimato y la protección de Internet, ahí sí te aventuras a. Pero en el tema de agresiones específicos, sí hay un escenario, un fenómeno muy claro que es cuando se usan imágenes sexuales, imágenes pornográficas para vengarte, para hacer daño a una persona. Sí, es conocido como pornovenganza.
Esto, sin lugar a dudas, yo creo que debería ser perseguido o debería tener las mismas implicaciones que tendría que a ti te difamen con temas sexuales en el espacio ordinario, en el espacio físico, ¿no? Y para esto yo creo que es muy importante, tú decías una palabra muy útil que son los tropiezos que hemos tenido con Internet, ¿no? Que cada vez aprendemos más de cómo relacionarnos con Internet. Y para el tema de pornovenganza, pero de otro tipo de amenazas, yo creo que es muy importante siempre tener a la mano o pensar como en una triada. La primera es, ¿tú qué tipo de uso das? O sea, si hay una imagen que está en Internet tuya, probablemente tú mismo la subiste, ¿no? Entonces siempre hay una capa de autoprotección, ¿no? De autorregulación en las redes. Segundo, exacto. Segundo, sin lugar a dudas, hay un tema de persecución. Nosotros no nos vamos a cansar de decir desde artículo 19, y creo que la sociedad civil en México, los defensores de derechos humanos en general, de si no se sancionan los delitos, si no se sancionan las violaciones, probablemente seguirán en repetición. Impunidad. Y el tercero, porque y el tercero rápido, medidas paliativas por parte de los proveedores. O sea, que Twitter, que Facebook desactiven contenidos. Me parece estupendo. Vamos a un corte y regresamos. Dejamos por ahí colgando lo del derecho al olvido y tiene que ver un poco con esto que comentabas ahora, David. Y por ahí vamos a volver y ya van a estar con nosotros aquí en Observatorio Semanal, Mayra e Itzel. Regresamos. Pues estamos ya aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Estamos hablando de violencia en redes, pero sobre todo estamos haciendo una disección, al menos para mí muy interesante, de cómo funcionan las redes y de cuál es el lugar y la dimensión en el que la violencia juega un papel en las mismas. Y ustedes, Mayra y Itzel, que se, incorporan ahora a la mesa, han visto hasta ahora la discusión. Me gustaría preguntarles cuál es su opinión y cuáles serían sus subrayados. Me parece que creo que nos estamos centrando mucho en periodistas, defensores de derechos humanos, que creo que es súper importante, y me gustó mucho lo que decían de que se han usado como un espacio de denuncia, porque a los ciudadanos no somos escuchados de cierta forma, entonces tomas las redes sociales para decir con lo que no estás de acuerdo, con lo que estás de acuerdo, y se han convertido en un espacio de lucha. Por ejemplo, del matrimonio igualitario yo veo todos los días cosas como: yo publico a favor, pero también hay gente que veo que publica en contra todo el tiempo. Pero creo que algo que estábamos dejando de lado, que a mí me preocupa mucho de la violencia, es la violencia en contra de las mujeres dentro de las redes sociales. Que era un poco de lo que preguntaba sobre la pornovenganza. Que creo que es algo que sucede constantemente. ¿Tú dirías que tiene un énfasis, un hincapié y que lo padecen particularmente las mujeres? Me parece que es para tratar de poner mal a las mujeres. Porque justo lo que decía David, que hacen esto porque es una parte de la esfera íntima que se supone que es, privada y secreta y no sé qué, pero creo que eso es particularmente violento en contra de las mujeres. Okay. Interesante el punto, lo voy a pensar y lo pensamos todos. ¿Alguna reacción, Itzel, a lo que has escuchado? Creo que hay puntos bastante importantes que se han abordado, por ejemplo, que no podemos como estar aislados de las redes sociales porque en esta época moderna todos estamos inmiscuidos de alguna manera. También sobre la libertad de expresión podemos decir, una colisión contra la vida privada. Si existen límites hacia la libertad de expresión. ¿Cómo equilibras libertad de expresión y vida privada? Ese es un terreno complicado. En la vida en general y allá adentro, pues sin duda, ¿no? Exactamente. Y también han abordado temas sobre problemas en las redes sociales, por ejemplo, que se muestren imágenes sexuales, incluso pornografía infantil, o se estigmaticen a las personas que, no sé, se comportan de cierta manera. Ese punto es un punto que medio que hemos dejado y sí es bien importante. Yo vuelvo a decir, no me quiero centrar nada más en eso, pero que a mí me llamó la atención que lo que pude leer sobre este tema sí tenía, digamos, una preocupación alrededor del tema del uso de la sexualidad en redes y, por supuesto, de los grupos vulnerables. En este caso lo dice muy bien Itzel, niños, niñas, adolescentes, en ese medio que es un medio pues en el que particularmente pueden estar expuestos, ¿no? Pero, Elias. Claro, es que lo que pasa es que tienes como estas dos caras de la moneda, y a eso me refiero cuando digo tenemos que meternos al tema como de alfabetizarnos digitalmente, por decirlo de algún modo. Porque tenemos el lado de denuncia que nos ha permitido las redes sociales, no solo para los periodistas, sino también para defensores de derechos humanos, ciudadanos en general, pero tenemos el reverso de esta moneda, que es el caso, por ejemplo, reciente de la modelo de Playboy, que en un gimnasio de Los Ángeles
pues a la señorita se le ocurre tomar la fotografía de una mujer ya mayor que está cambiándose en el baño del lugar donde, pues del gimnasio, y lo sube a su Snapchat, a su cuenta Snapchat, burlándose de la mujer. Evidentemente, hasta donde me quedé iba a proceder una demanda que estaba pues en veremos, porque como no estaba muy claro como la posibilidad de que pudiera proceder, pero bueno, en eso estaban, pero para la modelo de Playboy, pues hubo consecuencias, le prohibieron la entrada en todos los Pero también gimnasios. hubo consecuencias para la señora, porque Claro, la exhibes, te claro. ironizas, y de nuevo, el ámbito cercano, el ámbito de la vida familiar, me imagino que ahí es donde tiene un impacto. Evidentemente, porque ni siquiera sabía, o sea, esa fotografía le fue tomada sin que ella se diera cuenta. Se dieron cuenta ya después cuando creó y ahora voy al otro lado de la moneda, creó indignación por parte de los mismos usuarios de redes sociales. Y es un poco lo que está pasando recientemente con una campaña que hay en redes, en donde se pide, sobre todo en el caso de las mujeres, que no se utilicen imágenes, que no se usen videos, que no hagamos... Que no se expongan, que digamos, no se a ese expongan. mal uso de las imágenes. Exactamente. Hay un concepto, David, que te Pero lo te todo viene de los usuarios. de los usuarios. Todo viene adentro. Pero en esa dimensión es en la que quiero de nuevo centrar un poco mi atención. Lo decía bien Mayra, creo que en los primeros bloques, y qué bueno que así haya sido, se ha visto más esta dimensión periodística de impacto y relevancia social de las redes. Ahora me gustaría volver a aterrizar un poco hacia los intercambios más en los usuarios, como dice, los usuarios de a pie, si me permiten decirlo. Y este concepto del ciberbullying, ¿qué es eso, David? Porque pues eso para el auditorio. Claro, mira, así como hablábamos que hay bots que promueven o ahogan discursos, ahogan contenido, hay algunas cuentas que se dedican a, se conoce como trolear, ¿no? Publicar en contra de una persona contenido. Y justo para enmarcar un poco en el comentario de Mayra de salirnos un poco del contexto de defensores, periodistas, quiero traer a la mesa rápidamente un caso muy elocuente. 16 de septiembre, un día después del grito, una chica en su Twitter decide hacer una búsqueda en internet de los vestidos que habían usado las hijas del presidente y saca 2 tweets. Uno de la foto oficial, donde comparaba, esta es la foto oficial y este es el vestido, costó $4,000 con 2 de las hijas del presidente. Inmediatamente, media hora después, ya había tenido que bloquear a 60 perfiles que le inundaron su cuenta con mensajes de contenido sexual, con mensajes muy peyorativos, con un claro mensaje peyorativos en términos económicos también. Sí, no vale la pena replicar aquí en este espacio todo lo que yo. Pero vaya, en cuestión de media hora, bloquear 50 perfiles y tomó fotos de lo que le llegaba, de todos los perfiles que la empezaron a seguir, a asediar, a hostigar, a amenazar de muerte, le llegaron fotos de cuerpos de mujeres, cadáveres, etc. Esto es el ciberacoso, esto es el ciberbullying. ¿Por qué? Pues simplemente por hacer un ejercicio muy a su manera, limitado en cierto sentido de rendición de cuentas. Y de libertad de expresión, por supuesto. Que podrá tener, porque hay algo interesante y me gustaría... Sí, a ver, Elia. Te interrumpo en este tema porque nos centramos mucho la mirada en el tema de lo que está pasando, de lo que reflejamos en redes, pero donde sí creo que podrían ser muy efectivas las leyes y las autoridades a la hora de investigar es que esto viene del mundo real. Entonces, ¿quién está? Mi pregunta es, ¿quién le está metiendo lana a esto? Tú dirías, ¿quiénes son los responsables de crear ese ciberbullying, esos claro, trolls? Eso, o sea, las autoridades perfectamente podrían investigar esas cosas y no quebrarnos la cabeza de quién será este perfil. Pero eso me supone un poco que ya de entrada sostendrías que es censurable lo que hacen estos. Me parece que por lo menos tendríamos que investigar y no dejarlo, o sea, ¿quién está? Es contradictorio con lo que dijeron atrás del anonimato en las redes. ¿Cómo vas a investigar, o sea, tú como policía o algo, cómo vas a investigar quién fue el que hizo eso si tienes un perfil anónimo, si los creas para eso? O sea, me parece algo súper problemático. Claro, está bueno el punto. Yo creo que hay varias capas de anonimato, por supuesto, hay varias capas de anonimato. Esto no es muy difícil, o sea, al igual que vamos sofisticando las técnicas para amenazar, se va sofisticando la capacidad de investigar. En México hay un serio problema de capacidades investigativas en materia penal, no es el tema del programa de hoy. Pero, por ejemplo, veíamos a inicios de este año, después de un punto legislativo que sacó la Cámara de Senadores donde le exigía que PGR informara respecto a sus capacidades de policía cibernética, fiscalía especializada en la materia y demás, alegó que contaba con 10 investigadores en la materia. Claramente, notoriamente insuficiente, ¿no? Y tú dices, ¿cómo vas a llegar a esto si es anonimato? No es tan complejo.
Yo no soy un experto, pero he escuchado expertos de otros países. Recién hubo un foro de la OEA en Colombia donde te decían, vas, tomas dirección IP, tomas ciertos datos, puedes empezar a crear redes, a crear mapas que te pueden dar un nivel de certeza, de probabilidad de quién puede estar detrás. Pero como yo entendí la objeción de Mayra, no sé si era esa, muy pero si no la retomo mía. No, pero muy abogadil en un sentido. Igual le entendí mal, pero me disculpo por eso, pero le entendí más bien de si es legítimo o no desenmascarar el anonimato. Es decir, el punto es si hay derecho al anonimato en redes. No sé, Itzel, ¿alguna opinión? Pero es que, o sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se regulen contenidos en Internet, o sea, que se regule como la libertad de expresión, pero sí en este tipo de cosas en que ya se está viendo una práctica reiterada de determinadas conductas que no van como... Tú dirías, quizá en ese caso sí, por los efectos y por la estrategia, valdría la pena investigar, como dice Eli. Sí, exacto. ¿Sí? pues a mí me parece que, como decía David hace un rato, hay prácticas en Internet que son delito, ¿no? Entonces, esas prácticas en Que son Internet delito porque son delito dentro y fuera de Internet. Claro, Exacto. entonces si son un delito, que se investiguen. Y en ese sentido hay los instrumentos legales necesarios para que se proceda. Lo que no hay es recursos y a veces, y menos a veces, voluntad. Ese es el problema. O sea, el problema es creer, esta disociación entre el mundo real y el mundo de Internet nos hace creer que no hay posibilidades de investigar las amenazas, el acoso sexual a mujeres, el acoso sexual a niños. Acuérdense que en muchos casos se ha demostrado que la trata de personas empieza en muchas ocasiones por las redes sociales. O sea, por supuesto que todos estamos en contra de eso y por mucho que defendamos el tema de las libertades en Internet, lo que no defendemos son los delitos utilizando como medio Internet. Esa es otra cosa. Sí, por supuesto. Yo quería solo hacer algo. Por supuesto estamos de acuerdo con el anonimato, no lo ponemos. El anonimato es la forma que se encarna la privacidad en línea. Y lo que tú decías, una cosa, al igual que hay herramientas para libertad de expresión en nuestro mundo ordinario, en nuestro mundo físico, de no censura previa, pero sí responsabilidades ulteriores, lo mismo está en línea. Esto ya no estamos hablando de libertad de expresión, esto es un delito tipificado, artículo 258, corríjanme porque lo revisé antes de venir, del Código Penal Federal. Amenazas, con agravantes si es en contra de periodistas, por supuesto. Y en ese caso, claro, además ya ver también en qué contexto, sobre qué tema y con qué medio, porque esa es la otra que hay que también ir valorando. Se nos está yendo el tiempo de este bloque, así vuela el tiempo en Observatorio. No hemos hablado de derecho al olvido y sí quiero que me digas algo de eso, Elia, porque es el derecho que podría tener un usuario de Internet a que cosas que se dijeron de él, cosas que dijo, imágenes que se subieron, al cabo de un cierto periodo de tiempo, desaparecieran. Una reacción en un minuto. Híjole, bueno, perdón. Pues a mí me parece que es un tema, como todos en Internet, a discutir, porque en la Unión Europea ya está, perdón, ya está aprobado, ya se aplica. En México y en América Latina no, pero creo que tenemos que analizarlo. O sea, que podría, dijiste sí y no. No es un derecho y no es olvido. Si es un derecho, debería estar enmarcado en los datos personales, a desindexar, a eliminar tus datos personales, y no es olvido porque no implica que se borre la información, sino que se rompan las ligas para llegar a ella. Ok, entonces ni derecho ni olvido. Ni derecho, lo ni de olvido. derecho lo podríamos discutir con los famosos derechos ARCO, pero no voy a abrir esa discusión con David el día de hoy. Este es Observatorio semanal. Vamos a un corte y ya volvemos a nuestro último bloque. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de las redes sociales, de la violencia en las redes sociales, de las reglas que deben regular o que ya regulan, de hecho, la vida dentro y fuera de las redes sociales. Y estamos hablando de casos. Y yo quiero traerles un caso que ya hemos platicado aquí en Observatorio, que tiene relevancia aquí en TV UNAM, en fin, pero que me parece interesante mirarlo en varias aristas. El caso del artículo famoso de Nicolás Alvarado a propósito de la obra de Juan Gabriel, que tiene una serie de consecuencias, digamos, jurídicas en CONAPRED, bien o mal, ahí hay una discusión, tiene una serie de consecuencias también desde el punto de vista profesional en la vida de Nicolás, también tiene otra dimensión, pero hay un terreno en el cual el otro día una colega, Lucía Rafael, denunciaba lo que ella vio, calificó como una suerte de ciberacoso. Lo que ella dijo, el linchamiento, digamos, esa es la frase que usó Lucía Rafael, el linchamiento en redes sociales. Yo les quiero preguntar qué opinión les merece a ustedes que son usuarios lo que se dice, lo que se dijo en ese caso en redes, alrededor de una persona, de sus ideas, etcétera, cuando hay algo
que dice que provoca, que no es popular, que es políticamente incorrecto o incluso que es equivocado? La verdad es que yo veo muy complicado poder siquiera pensar que vamos a poder tener control sobre esos temas. Creo que habrá que endurecernos un poquito más la piel, porque ¿cómo controlas el discurso de los usuarios en Internet? O sea, más allá del uso de los bots que nos explicaba aquí David. Estamos hablando, digamos, de Sí, personas, o sea, ¿no? de gente que se siente implicada, que no le gustó y que reacciona por la única vía que siente que es efectiva, que son las redes sociales. Me parece que ahí nos vamos a tener que ir acostumbrando otra vez a la autorregulación, a saber entender que cada quien tiene derecho a opinar y a que le guste o no. Más allá de las implicaciones detrás de esto, que si Nicolás era un funcionario, Sí, etcétera, más allá, a mí me interesa esa parte. a mí me parece que va a seguir pasando. El tipo de discurso, el tipo de desgaste, el tipo de crítica, el tipo incluso de insulto que se usa en las redes sociales. Pero lo vamos a ver, o sea, entre más público sea el personaje, entre más vida pública tenga, pues vamos a ver este fenómeno, y yo creo que el mejor ejemplo es Enrique Peña Nieto. Claro. David. Sí, sin lugar a dudas, un personaje público, por supuesto, tiene un estándar, un ámbito de privacidad mucho más reducido porque voluntariamente se sometió a esto, ¿no? Nicolás Alvarado voluntariamente decidió publicar su columna, ¿no? Yo creo que era inevitable, con o sin redes sociales, que se generaran pues, respuestas a favor, en contras, negativas, de X cantidad, ácidas, no ácidas y demás. Y yo no conozco en particular el caso, lo que le dijeron, lo que se dejó de decir en redes, pero siempre y cuando no enmarquen alguna o no se configuren como algún delito o algo. Como insulto, sí. Y yo lo que me pregunto Pues son y les pregunto, discursos mofa, discursos un poco de odio, discursos burlas, que están cubiertos por la libertad de expresión. ¿sí? Y más aún si es un personaje público. ¿Tenemos un derecho a insultar? Creo que sí, pero el problema, por ejemplo, en el caso particular de Nicolás, yo vi muchas cosas en Twitter, porque creo que ahí fue donde como empezó la guerra, pero había o sea, de cierta forma insultó como al colectivo LGBT, porque se refirió a Juan Gabriel, o sea, de cierta forma, y creo que de repente usaban como, pues sí, él también es de, o sea, como insultándolo. Insultando con el insulto. Con el insulto, exacto. O sea, diciéndole como, pues Sí, tú la también eres... descalificación. Ajá. Ok, descalifico tu dicho diciéndote lo mismo. Exacto, Ok. pero se está usando de una forma discriminatoria y a mí eso es lo que me preocupa lo digo por Nicolás porque yo no estoy de acuerdo con lo que dijo y me pareció completamente reprochable, pero no que que lo quieran insultar diciéndole que es miembro de la comunidad Es LGBT. reproducir exactamente lo mismo. Exacto. Pero a ver, Itzel, ¿alguna reacción a esto que quieras decir? Hay algo que dijeron en la mesa que, por ejemplo, en el caso de Nicolás Alvarado, él solo se expuso en su artículo, o sea, es como vean esto. Es personaje público y se expone a la crítica. Exactamente, pero hay otras personas, por ejemplo, uno que acaba de suceder, caso de Lady Coralina, que es esta chica que en una despedida soltera le toman fotos y la suben ya. a las redes. Ya. Entonces, en este caso, ella no se expone sola, o sea, que otra A ver, persona, ese un caso. tercero, lleva esas fotos que son de cierta manera íntimas a las redes. A ver, ese caso tremendo, ¿no? Porque tiene que ver con algo que ya comentabas desde hace algunos minutos, y tiene que ver con alguien te ve, alguien te toma, alguien te exhibe. En este caso, pues la chica está en una fiesta y de esa fiesta tiene consecuencias porque se hace público lo que ahí sucede. Yo no estoy segura, la verdad no conozco muy bien si el marco normativo, si hay leyes en México que nos permitan la desindexación, David. A partir de los derechos ARCO. Sí. Entonces, me parece que pues, podría ser, es una opción, pero esto es información que tendría que estar como más a la mano de O sea, los ¿qué hacer usuarios. en ese caso? ¿A quién acudo? Claro, Es buena primero lo pregunta. que reacciones es cómo me curo el orgullo y la imagen y todo lo que No, quedó y ahí yo expuesto. siempre pienso en la afectación en el ámbito personal, familiar, cercano a las personas. Porque ahí es donde nos tenemos que imaginar las consecuencias que tendría para uno de nosotros, públicos o no que seamos, este tipo de cosas. Digamos. La verdad es que a mí en el corto plazo lo que veo en inmediato me preocupa mucho el clima que a veces tenemos incluso entre usuarios de linchamiento, lo comentábamos un poco antes fuera de cámaras, tratar de disminuir o despreciar la amenaza, por ejemplo, entre gremio, yo lo veo entre periodistas, no es que no son
graves. No sé, la verdad es que contando los muertos periodistas que hemos tenido en este país y las amenazas que hemos tenido, a mí me parece que la amenaza en cualquier ámbito es grave. Incluso la tolerancia a la amenaza debilita el tejido social. Hacia contra quien vaya, pues. Pero también me parece y confío en que seremos los mismos usuarios quienes nos iremos regulando. A ver, nos ponía un caso interesante que es el de este modelo que toma la foto de la señora, le exhibe y dice, y los usuarios reaccionaron con indignación, ¿no? Esa tiene que ser la apuesta. Debe esperar a tener una sociedad con un cierto nivel de cultura, en fin, con un rasero moral que repruebe ese tipo de cosas. Es un poco la apuesta más a largo plazo, a largo aliento y un poco la más etérea, ¿no? La menos realizable o identificable. Pero como tú decías, Celia, si se tiene que hacer pedagogía en Internet, se tiene que hacer pedagogía en un montón de temas. Por ejemplo, en el tema de comunidad LGTBI, porque vamos a seguir, Internet no es más que el reflejo de la sociedad que somos. Claro. Internet no más refleja los comentarios que somos, los comentarios que hacemos. Los comentarios de odio que ponemos en Internet son los que en corto nos decimos. ¿Tenemos un derecho a insultarlo? Tenemos. Insultamos en Internet como en nuestro léxico cotidiano insultamos. A ver, y una pregunta nada más porque me parece bien interesante. Sin trivializar serios daños que se pueden cometer contra personas, ¿no? Muy bien. Como verán, yo soy todavía un poco escéptico de que sea lo mismo, de que sea una barrera, digamos, permeable entre el mundo fuera y dentro de las redes. Porque, a ver, les hago una pregunta. Es el reflejo de la sociedad que somos. Pero ¿no acaso, y se los pregunto a ustedes que son usuarios asiduos, esa no es una sociedad que trasciende la frontera nacional? Es decir, ¿no es esa una esfera más de sociedad mundial y no tanto de sociedad local? Porque ahí habría, creo que, una diferencia interesante. No sé. Sí, por supuesto. Yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Al romper barreras no podemos hablar solo de un espacio inmediato de contenidos en México y cómo reacciona México, ¿no? Sino que hay, por supuesto, las ladies, los lords llegaron a X cantidad de países latinoamericanos donde también se hizo mofa, se replicó y demás. Entonces sí, por supuesto, rompe en ese sentido y entonces en ese sentido sí tendríamos que limitar un poco esto de que es lo mismo. Y pero que a mí me parece, es que, o sea, a mí me parece que es lo embriagante de las redes sociales y de Internet. O sea, no hubiéramos tenido el nivel o la intensidad, por ejemplo, de información que nos llegó de Colombia el pasado fin de semana con el plebiscito, no hubiéramos tenido como este tiento tan inmediato de lo que estaba pasando en otros países cuando vienen momentos coyunturales, políticos o sociales muy importantes. Nos embriagan, estamos ahí, pues somos espectadores. A veces me imagino Internet como esta arena romana, ¿no? Donde a veces vemos el espectáculo, pero también es seductor. Y creo que es precisamente la actitud del usuario, las herramientas que nosotros mismos compartamos en Internet, el tratar de atemperar estas inclinaciones a linchar, que nos pueden ayudar a tener un hábito de cordialidad. Además no va a ser perfecto, porque la sociedad no es perfecta. O sea, el país que tenemos es violento, ¿por qué no tendríamos que tener un Internet violento? Mayra. A mí la autorregulación me hace demasiado ruido. Es que siento que es una apuesta. ¿No es suficiente, dirías? Sí, es que me parece una apuesta como eventualmente vamos a mejorar y no va a haber problema. Pero yo tengo una pregunta, Mayra. ¿Tú publicarías una foto tuya desnuda en Internet? No, por supuesto. Ahí te autorregulaste. No. Eso es autorregulación. No, pero a lo que voy es, o sea, por ejemplo, me viene a la mente este caso de la chica italiana que fue una cosa de pornovenganza y empezaron a hacer memes y playeras y cuanta cosa con las que ella, o sea, de las cosas que ella decía durante el acto sexual, y la chica se suicidó hace como 2 semanas, o sea, por el acoso masivo. No, yo creo que puede ser tremendo. Entonces, o sea, como esa complicación de decir, pues, nos vamos a autorregular, me parece que eso ya trasciende porque no debieron, o sea, eso era de la esfera de privacidad, pero ¿cómo regulas a las demás personas que tú y yo, o sea, no tenemos nada que ver con el caso, que van a ser las que están alimentando esta hoguera de la pobre chica que, pues... Incluso un principio, vamos a tener 40 segundos cada uno, ¿eh? Nada más digo un principio no pensando en cuestiones sexuales, sino en cuestiones incluso de carácter penal. Este es un medio por el cual se puede violentar con enorme facilidad la presunción de inocencia. Claro. Y creo que eso tiene consecuencias. ¿No? Pero al igual te da muchísima información respecto al sistema penal y a las fallas del sistema penal. O sea, es que todo es muy relativo. Así como tiene, claro, así como tiene muchos beneficios, tiene, por supuesto, perjuicios. Muy bien. Sí, por supuesto. Yo me pongo del lado de David, insisto, Internet... Los libertarios quedaron en medio de la mesa. Tiene que ser un territorio, sobre todo porque la burra no era arisca, ¿no? En México, nuestra experiencia de censura en muchos ámbitos nos hace prevenirnos de la tentación o de otorgarle a los gobiernos
gobiernos, a las autoridades, siquiera un mínimo instrumento que pudiera restringir esos espacios. Creo que Internet nos abre muchas posibilidades y también muchos riesgos, como el mundo real. Ok, muy bien. Itzel, ¿algún cierre? Yo me quedaría con que los usuarios tenemos que tener conciencia también del impacto que pueden generar nuestras palabras a las demás personas, sobre todo si vemos una publicación que no es correcta o que está estigmatizando a alguien, no sigamos como la corriente de eso. No reproducirla, no darle vuelo, no utilizarla. Pues hablan ustedes de un ciudadano muy civilizado y un ciudadano que me gustaría que fuera el ciudadano de nuestro país. Lamentablemente temo que todavía no lo es, y no lo es en México y no lo es en el mundo, pero yo creo que tienen razón. La culpa no es del medio, sino de los usuarios y de la manera en la que el mismo lo utilizan. Y en verdad les quiero agradecer mucho a los 4 que hayan estado el día de hoy aquí en Observatorio. Al menos en mi caso, aprendí mucho. No solamente me pareció interesante el debate, no solo creo que hay contrapuntos sobre los cuales vale la pena seguir pensando, sino que aprendí mucho de cómo usuarios activos, preocupados por un medio de enorme relevancia, que además llegó para quedarse, piensan, reflexionan, ven lo que sucede ahí dentro. Y gracias a usted por habernos acompañado a esta sesión de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas el próximo domingo.